¿Qué tal amigos y amigas de Historia de Carpintería? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aquí con una gran noticia porque saben que vamos a iniciar ya con la temporada número 2 de Historias de Carpintería. Realmente fue algo improvisado, dejar la temporada en el episodio 30. Tuve algunos problemitas de salud por ahí de finales del año pasado, inicios de este año que ya no me permitieron seguir con el ritmo de entrevistas y bueno, lo dejé un poquito ahí de lado, ¿no? En ese inter intenté subir videos de cómo es lo que yo hago aquí en mi taller, que ha sido dificilísimo porque, no sé, un video de algo tan simple siempre sale bien largo, como de una hora, hora y media y tengo que estar corte, corte, corte. Me falta mucho por aprender por ahí, entonces, bueno, les agradezco ahí su paciencia si es que han llegado a ver un video muy largo para un proyecto muy simple. Pero bueno, yo estoy contento de darles esta información. Tenemos ya por ahí unas entrevistas hechas que vamos a empezar a publicar como la temporada 2, lógicamente al estilo de historias de carpintería y con los mejores carpinteros y carpinteras exponentes de nuestro oficio, ¿no? Entonces, bueno, sin más, les quería hacer este anuncio y para celebrarlo quería dejarles por ahí un resumen de las 5 entrevistas más vistas, por lo menos en el canal de YouTube. Son las que más vista tienen, entiendo que es las que más han gustado. Voy a hacer algunos extractos de lo más importante de la entrevista para que las puedan ver y calentar motores para la segunda temporada, ¿no? Sin más, amigos, les agradezco. Pronto nos estaremos viendo llenos de entrevistas otra vez por acá. Espero que como siempre sean de su agrado y poder ayudar en algún punto con la persona que me dé la entrevista a que tú mejores, que sepas un poquito más, que te interese o que te pongas a hacer carpintería. Sin más, amigos, muchísimas gracias. Germán, ¿cómo te iniciaste en la carpintería? ¿Qué nos podrías platicar? Eh, pues para explicar un poco cómo comencé en la carpintería, tengo que hablar de mi padre, antes que nada. Mi padre, él era músico, es músico de hecho, de profesión, aunque ahora ya no se dedica. Y años antes de que yo naciera ya, él comenzó a arreglar instrumentos de música. En principio Mm. para él, para sus alumnos, y poco a poco empezó a trabajar, no como luthier, porque no tiene formación de luthier, pero como un experto en reparación de instrumentos. Es decir, él nunca ha construido, pero es un hombre que tiene muchas manos. Entonces yo de niño estaba siempre en su taller, cuando estaba en su casa, los fines de semana, y él siempre estaba por allí. Le he visto desencolar violines, desmontarlos completamente para reparar alguna cosa y volverlos a ensamblar, ese tipo de cosas. Así que realmente mi padre no me enseñó carpintería ni nada relacionado, pero sí lo más importante, que es el cómo habitamos el taller, el cómo vivimos en ese espacio, el orgullo y el placer por un trabajo bien hecho, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo, bueno, seguí mi vida, hice la formación profesional. De hecho, bueno, he hecho un gran paréntesis ahora. Fui fotógrafo durante 10 años, lo dejé y finalmente pues decidí meterme en el mundo de la carpintería. Porque era algo que siempre me había atraído, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a descubrir que es un pozo sin fondo que tiene infinitas capas de profundidad. Y me apunté al principio en la formación profesional, que sería la formación pública que tenemos aquí, que fueron 2 años muy elementales y rápidamente me di cuenta de que era necesario para mí seguir estudiando por mi cuenta a través de internet, a través de libros, a través de todo lo que pude echar mano. Y todavía sigo estudiando cada día, o sea que es un viaje que todavía no ha terminado. Mi día uno, ahora te podría decir, mi día uno fue cuando decidí ir a comprarme un Fórmula. Yo vivía en el centro de Barcelona, en la Champla, en un piso muy bonito y tenía ganas de empezar a hacerme mis muebles antes que nada, antes de plantearme si quería ser ebanista o carpintero.
Y empecé a mirar algún vídeo en internet y vi que, pues, que enseñaban el encaje de caja y espiga y fui al Servei Estació, a una tienda como una ferretería grande, y compré mis primeros formones. Y ahí fue, yo creo, ese fue el día 1. Ese mismo día también me corté un dedo. Sí, me hice la lesión que nos hemos hecho todos cuando trabajamos mal, cuando no sabemos usar un formón. Me lo clavé en una mano. Pero bueno, aún así fue una buena experiencia. Y ya rápidamente comencé a buscar herramienta un poquito más sofisticada. Antes siquiera de tener taller propio, trabajando en habitaciones o en este tipo de lugares, ¿no? Compré en Comercial Pazos uno de mis primeros serruchos, alguna maza, las herramientas, digamos, nucleares, ¿no? Y rápidamente, en ese momento yo estaba saliendo con una chica que estudiaba también carpintería, que después fue mi pareja durante 5 o 6 años, y tuvimos la oportunidad de construirnos un banco de trabajo en un taller en el que nos dejaban 3 horas a la semana ir allí a usar las máquinas y bueno, pues teníamos ayuda de los carpinteros que había y a lo largo de 6 meses construimos un pequeño banco de trabajo que todavía no tengo. A mí me disgustan mucho las posturas férreas que quedan clavadas, ¿no? Y todo aquel que os diga que lo que él hace es lo mejor, quizás es mejor, bueno, tomárselo entre comillas, ¿no? Realmente Sí, claro. cada cual ha de encontrar su equilibrio. A mí, por ejemplo, el trabajo que tradicionalmente habría hecho un aprendiz de desbaste del material, de hacer caras, cantos de referencia, todo ese trabajo más duro, yo prefiero hacerlo a máquina. Además, soy un enamorado de mis máquinas. Tuve la oportunidad de hacer una gran inversión en su momento. Invertí en Felder para maquinaria estacionaria y en Festool para maquinaria portátil, que son marcas muy, muy buenas. Y las cuido como si fueran, bueno, como lo que son. No son solo máquinas, son instrumentos de precisión que nos permiten desarrollar nuestro lenguaje. Por lo tanto, pues las cuido y las quiero y las disfruto mucho. Sin embargo, sí que realmente la herramienta manual es lo que más me gusta para el trabajo fino, para mejorar lo que me dan las máquinas. Y para mí es imprescindible estar con un pie en los dos mundos, ¿no? Pues yo me encontraba en la Escola del Treball, literalmente la Escuela del Trabajo, que es una escuela centenaria que tenemos en Barcelona, que ahora ya ha reducido mucho, ¿no? La formación es una formación muy elemental y muy un poco el fantasma de lo que había sido antaño, digamos. Sí. Y entonces yo tenía ese pequeño banco de trabajo, estuve viviendo en pisos compartidos y en mi habitación tenía mi cama, algo de ropa, un pequeño armario y mi banco de trabajo, ¿no? Y cuando quería ponerme a trabajar, pues extendía las herramientas encima de la cama porque no tenía lugar. Ese tipo de espacio limitado. Sí. Y ahí me di cuenta de que en el material y en las tradiciones había una profundidad, ¿no? Como que yo tenía una gran ignorancia y sigo teniendo una gran ignorancia de todo lo que se ha hecho, ¿no? Desde tiempos de los egipcios hasta ahora y de todo lo que se podía hacer. Y entonces realmente comencé a investigar por internet y empecé a encontrar algunos autores que me ofrecían conocimientos a un nivel más refinado de lo que yo estaba recibiendo en la escuela. Por ejemplo, en los inicios alguien muy importante para mí fue Paul Sellers, que es un gran divulgador, debe tener 80 años ahora y sigue todavía con una energía increíble, ¿no? Sí. Enseñando solo con las herramientas básicas a hacer proyectos. Y a partir de aquí fui descubriendo autores, profesores y cada vez comprando libros. Y eso fue acompañado de mi práctica personal, no solo en la escuela, sino en mi tiempo libre. Soy una persona que tiene una de las cosas que me caracterizan es que yo escojo una tarea y la llevo al extremo. Yo no hago muchas cosas. Raramente hago vacaciones, no tengo hijos, no tengo hobbies apenas. Todo mi tiempo lo dedico a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? A aprender y a compartir conocimiento y a fabricar muebles. Y eso me permite avanzar, me permitió avanzar bastante rápido. La gente viene y te dice, he visto tu silla y la quiero.
O bien vienen y te dicen, he visto la silla de tal persona y la quiero pero más barata. Ese cliente es importante invitarlo a que se vaya con el carpintero que vende más caro, porque no es la clase de cliente que nos va a hacer felices, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es encontrar el tiempo para desarrollar prototipos y a partir de ahí empezar a vender. Y saber que es un mundo difícil. No me gusta decir difícil porque estamos creando conceptos, como el que decías, que pueden ser nociones limitantes, en las que vivimos muchos de nosotros vivimos atrapados, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? El mueble bueno no se paga, o no hay el cliente no paga colas de Milano. Esa es una verdad limitante, digamos. Porque realmente hay clientes que pagan colas de Milano y hay clientes que están dispuestos a pagar mobiliario de lujo, de gran lujo, en el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Luego, dentro del globo terráqueo, hay muchos países, como el tuyo y el mío, en los que hay una cultura del mueble muy limitada, ¿no? Y sin duda no menospreciar en ningún caso las tecnologías del siglo XXI. Ir a donde está la gente hoy, porque uno solo no puede, uno solo no avanza. Claro. Y en mi entorno geográfico, si hago las cosas como el carpintero tradicional, que servía a su entorno más próximo de su ciudad, de su pueblo, de su barrio, me voy a quedar haciendo puertas, haciendo ventanas, haciendo cocinas, y eso es muy noble y es mucho más necesario de lo que yo hago, mucho más importante de lo que yo hago en mi trabajo personal. Pero si estamos intentando ir a otro tipo de ebanistería, tenemos que empezar a hacer las cosas de una forma distinta también. Lo primero que hay que decir es que la motivación tiene que venir de dentro hacia afuera y no del revés. Si empiezo en el mundo de la madera y empiezo a cansarme o pierdo la paciencia o empiezo a encontrarlo aburrido, es que no es lo mío. Lo mejor es dejarlo y dedicarme a otra cosa, ¿de acuerdo? Claro. O igual retomarlo más adelante. Así que ha de ser algo natural, ha de ser algo que ha de venir por una necesidad interior, ¿vale? Muchas veces nos acercamos a esto con la necesidad de vernos a nosotros mismos habiendo conseguido resultados y no tanto viéndonos a nosotros mismos trabajando. Es decir, si yo me meto en esto para sentirme orgulloso de haber hecho algo, pero luego en el trabajo diario del taller me aburro, me coge prisa, no estoy bien, es que no es lo mío. Igual lo mío es más bien comprar muebles que hacerlos, ¿no? Para las personas que comienzan es muy importante también decir que hay que empezar con lo que se tenga, con lo que se pueda y poco a poco ir ampliando. Hay mucha gente que se queda bloqueada porque piensa que tiene que hacer una grandísima inversión para empezar. Y sí, al principio la inversión es fuerte, pero se puede hacer gradual. Y si consigo tener un formón y una maza, un cepillo, un banco de trabajo y un serrucho, con eso puedo hacer ya muchísimo, muchísimo trabajo. Claro. Y poco a poco ir ampliando. Si puedo invertir en herramientas de la más alta calidad, mejor. Si tengo la opción, no deberíamos nunca empezar por material barato. Pero si no, empezamos por lo que se pueda. Y cada día un poquito más, cada día un poquito más. Y ahí es como se consigue. Bueno, ya hace muchísimos años que estoy trabajando con madera y bueno, fue una evolución que se fue dando también sin programarlo. O sea, entré al trabajo con la madera un poco a través de la restauración. Si bien siempre vinculado con el arte, desde la plástica y siendo en ese momento estudiante de arte, mi madre, que siempre estuvo vinculado en ese momento sobre todo a la compra y venta de muebles antiguos acá en Buenos Aires, como una posibilidad para hacer unos pesos, como quien dice, me ofreció
eh, ocuparme de una restauración de un mueble. Recuerdo que en ese momento era un mueble bastante complejo, con mucha talla, un mueble italiano, y la verdad que no sabía ni por dónde empezar a trabajarlo, y me mandó a un taller que era el taller que le restauraba los muebles a ella, y ellos me dieron algunas indicaciones y por ahí empecé, pero muy, digamos, de manera amateur, hasta que luego di por casualidad con una escuela que enseñaba el oficio de una forma, digamos, fábrica de muebles que tenía una escuela paralela, y ellos tenían ahí un maestro, y ese fue mi primer contacto formal con el oficio. Creo que al principio yo lo tenía un poco todavía como algo paralelo a mi actividad artística, eh, porque en ese momento mi sueño de alguna forma era ser pintor, o sea, artista plástico. Eh, ya había empezado también en esa época a interiorizarme con la tapicería, que es, o sea, hacer tapices, digamos, artísticos, tejer, y, y al mismo tiempo surgía esta relación con la madera, pero desde un lugar muy constructivo, o sea, muy de la carpintería, y con Blas, de alguna forma hacíamos todo tipo de trabajos, o sea que no estaba ni en mi radar todavía ni siquiera el hecho de dedicarme de lleno a la ebanistería. Era más bien una de las tantas cosas que hacía en ese momento con 20 años, en una búsqueda todavía muy, muy amplia, ¿no? de encontrar una profesión, si se quiere. La verdad que era, en vez de tener, no sé si en México se dice living, que es el espacio, digamos, la casa tiene un Sí, dormitorio, un living y una cocina, supongamos, sí, un baño. Bueno, lo claro, que era sí, el sí, living, que sí, era sí. el espacio central de mi casa, lo convertí en un taller. Y entonces yo vivía y tenía mi living y mi dormitorio en otro espacio, y Blas, que tenía, bueno, de por sí la vida de Blas es para escribir un capítulo aparte, pero él tenía desparramados, o como en diferentes lugares de amigos, había ido dejando sus cosas más voluminosas, entre las cuales estaba el banco de carpintero, el banco de trabajo de Blas, que todavía lo tengo, un banco antiguo de esos realmente que se hacían antes, macizo, pesado y muy largo, de 3 metros. Y entonces fue la oportunidad que tuvimos de rescatar de la casa de este pariente o amigo, no me acuerdo, el banco, y una vez que uno tiene, digamos, un espacio con un banco, uno puede decir que tiene un taller, ¿no? Sí, Eh, Todo sí, lo demás es como algo satelital alrededor de este sol que es el banco de trabajo. Entonces, a partir de ahí fue claro. comprar, me acuerdo que mi hermano me ayudó en ese momento a comprar una, una regruesadora de esas, ¿cómo se llama? Un pequeño planer de mano, eh, Trainer. Peugeot, y algunas que otras herramientas que había comprado en un viaje, unos formones, y después, bueno, era la valija de Blas con algunas herramientas que él tenía, y con eso todo lo que hacíamos era con una circular. Me acuerdo que compré una Sinfín chiquita, un Banzo, eh, que China, muy mala, que al mes dejó de funcionar, así que seguíamos con esas herramientas, un planer y una circular de mano, haciendo lo que se podía, ¿no? Y bueno, algún Claro. cepillo de Blas y esas cosas que él tenía, y todavía no había descubierto otro,
digamos, todo lo que vendría después. Por lo general, si puedo, prefiero estar en silencio, eh, pero de las máquinas que tengo, justamente la Sinfin es una de mis máquinas más con las que mejor relación tengo, eh, Mm, por, por las características de esa máquina, digamos. Después tengo una combinada Felder que obviamente reúne todo lo necesario para todo lo que es el maquinado, eh, ¿no? Lo que es el tupí, circular, regruesadora, mm, cepilladora, barreno, todo en una sola máquina por una cuestión de espacio también en el taller. Eh, sí. pero luego de la Sinfin, eh, creo que el barreno también es una máquina que me gusta usar cuando tengo oportunidad de hacer cajas y espigas. Pero la Mm, Sinfin de las máquinas es la que más placer me da usar en cuanto también a no solo al uso, sino a los resultados y sobre todo a la técnica de cortar chapas de madera maciza, que es algo que lo tengo relacionado con mi trabajo bastante. Y en cuanto a los que es herramientas manuales, bueno, todo el mundo sabe que eh, me, me enamora usar el cepillo de madera, que también ujú, disfruto mucho de hacer y de enseñar a hacer. Y los cepillos también de otras, bueno, comprados, digamos, de metal, sí. tengo varios. Y después, bueno, todo lo que es trabajo manual, lo que tiene de maravilloso todo ese mundo, digamos, de herramientas inacabables que el ebanista necesita tener, nutrirse para usar, quizás es muy esporádicamente o quizás una sola vez al año, pero todas las herramientas me parece Sí. que tienen una importancia en su momento, una función, pero el cepillo es el que más me gusta de las herramientas Mm, manuales. O sea, hay dos cuestiones. Por un lado, me parece que está la cuestión de la frustración, en cuanto a los obstáculos de las propias ganas de uno, de las propias ganas del artesano, de querer emprender cosas, en este caso puntual con la madera, y no saber y no poder lograrlas. Eso por un lado, y por el otro lado, las dificultades siempre presentes, económicas, en cuanto a también querer eh, establecer un progreso firme y constante, y no poder lograrlo porque todo lo que está relacionado con el oficio es y será caro, costoso, y sobre todo para alguien que comienza a tener que no solamente montarse, o sea, rodearse de herramientas, máquinas de calidad, sino también alquilar un espacio que le permita desarrollar una actividad. Creo que tanto en Argentina como en México no es fácil para alguien rentar un espacio y poder eh, tener la seguridad de que va a poder afrontar ese gasto mensual, y paralelamente tener que estar eh, equipando ese taller. Como que todo ese comienzo para mí fue sin dudas muy estresante, eh, pero al mismo tiempo lleno de expectativas y de ilusión. O sea que cuando uno arranca algo que lo apasiona, está mezclado eh, lidiar con eso, ¿no? Con esos miedos y con todo lo que significa, ¿será que voy a poder tener el trabajo? ¿Me van a encargar un trabajo para poder pagar
el alquiler, la renta del espacio, y será que voy a poder comprar aquella máquina que vi, que lo vi en un video, en un libro, y que tiene fulano, que tiene o será que voy a poder mejorar las condiciones de trabajo y ser más profesional. Bueno, todo eso en mis comienzos fue siempre un tema de debate interno, y como te decía antes, a nivel técnico, personal y creativo, siempre tuve desde el comienzo esas dudas acerca de si tenía las condiciones para desarrollar esta actividad, y si iba a poder avanzar, si iba a poder, digamos, tener espacios o conocer otra gente que me pudiera contestar preguntas básicas acerca del oficio, de cuestiones relacionadas con la madera y cuestiones técnicas, básicamente, que es lo que hacemos todo el tiempo en el taller. Estamos todo el tiempo solucionando problemas, y estamos siempre frente a nuestro propio espejo de cómo lidiar con situaciones nuevas, con problemas nuevos, y ahí es donde a veces me quedaba, digamos, sin respuestas, y naturalmente cometía infinidad de errores que en ese momento, bueno, me producían frustración. Creo que esas dos cuestiones en mis inicios fueron como cruciales, ¿no? Hay de todo, ¿no? He tenido la fortuna de justamente tener todo, o sea, clientes que representan todo lo contrario y hasta el ideal. Creo que una combinación de las dos situaciones nos mantiene, o a mí me mantuvo, pero creo que a todos nos mantiene en carrera, porque hay clientes, ya no son clientes, son personas, antes de ser clientes, ¿no? Entonces creo que va mucho en la persona, no es el cliente el que quiere pagar barato, es la persona que no aprecia muchas veces el trabajo y el esfuerzo que uno, ¿no? Porque la clásica que todavía sigo escuchando y que todos del otro lado estarán escuchando es, pero si eso lo haces en 2 días, ¿no? ¿Cómo en 2 días? Y en todo caso, si lo hago en 2 días es porque tengo la experiencia necesaria para hacerlo en 2 días. Hay como una subestimación de lo que significa el trabajo, porque muchas veces la persona que está del otro lado y que es la que va a pagar no sabe exactamente lo que implica hacer un trabajo de esta naturaleza, y lo que significa también en términos de infraestructura haber tenido la inversión necesaria para hacer eso en 2 días. No es hacerlo en 2 días, sino tuve que comprar esto y otro, y esta máquina, y hacer determinadas cuestiones para poder hacer eso en 2 días. Pero Claro. siempre es un trago amargo. Creo que depende más de la suerte a veces, pero hay clientes que a mí me representaron una gran motivación, que me han dado mucha libertad y que me han expresado mucha confianza. Y después está el mercado, que un poco, no es el mercado, pero la cultura que representa, que engloba todo eso, ¿no? Porque después está la situación en general de cada lugar donde vivimos, y no es lo mismo por ahí el que vive en Argentina o en México o en Perú, y que por ahí quien vive en Alemania o en Suecia. O sea, hay diferentes aspectos
en las personas clientes, pero también en el ambiente y la cultura y la economía de un lugar donde uno trabaja. Siempre le digo a mis alumnos que colas de Milano, por ejemplo, Dovetails en cajones, nunca nadie me pidió en un montón de muebles que por ahí se pueden ver que hice hace 10 años o 15 años y nadie los pagó, los hice de mi bolsillo, o sea, el tiempo que invertí porque si no nunca hubiera hecho cajones artesanales con cola de Milano. Porque Claro. si hubiera tenido que decir, bueno, pero te pongo 2 cajones a ese mueble, bueno, ¿y cuánto va a salir eso? Y bueno, mirá que son cajones hechos de manera artesanal, hay que cortarlos con serrucho, hay que hacer una cola de Milano, va a llevar más tiempo. Bueno, pero ¿cuánto va a salir eso? Bueno, Ujú. sale tanto. No, mira, mejor hagámoslo sin cajones. Mm. Y entonces digo, bueno, pero entonces voy a hacer toda mi vida, voy a estar haciendo muebles sin cajones porque nadie va a querer poder pagar. Eh, entonces dije, Sí, bueno, sí. lo voy a hacer igual y lo hago como una inversión para mí. Claro. Eh, y bueno, yo te voy a hacer unos cajones, te va a salir poco, obviamente, como si fuera un cajón hecho con una guía, una corredera de metal o lo que sea, y bueno, el resto no se lo decía al cliente, pero lo hacía. Y bueno, Sí. eso para mí fue haciendo también que con el tiempo empezara a tener obra. Para mí Ujú. la obra es importante, sobre todo desde el hecho de poder mostrar el trabajo que uno hace y Sí. para poder seducir a futuros clientes, ¿no? Porque si eso no está hecho, está todo en el plano de la imaginación y si está en la imaginación, uno no puede cobrar algo por, porque uno lo dice bonito y decís, pero mirá que te van a quedar lindos los cajones. Bueno, Mm. ahora si yo te muestro después un mueble y le hago unas fotos y eso se ve, probablemente venga alguien y diga, yo quiero un mueble así como ese que vos hiciste que tiene 2 cajones, bueno, ahí sí te lo voy a cobrar. Pero mira que Claro. ese mueble con 2 cajones sale tanto. Sí, bueno, no importa, pero a mí me gustaría ver que tenga 2 cajones. Bueno, eso entonces Ujú. valió la inversión. Claro. Eso valió, digamos, ese tiempo extra de quedarme hasta las 8 o 9 de la noche en el taller haciéndolo por cuenta propia. Primero hay que distinguir también lo que es un mueble de calidad y un mueble no es que está destinado al fracaso y a los pocos años seguramente destinado a un tacho de basura. Eso Sí. ya es una distinción importante. Eh, y, y después, bueno, eh, hay que, hay que educar a la gente para que entienda lo que es nuestro trabajo. Parte de lo que estás haciendo vos con tu blog también es un eslabón para que esto empiece también a ser más difundido y para que el oficio vuelva a tener esta trascendencia de que, bueno, las cosas que son bien hechas tienen un trabajo y esa media madera, esa caja y espiga hecha de forma honesta, esa caja, esa cola de Milano eh, requiere de mucha formación, Claro. requiere de práctica, requiere de disciplina, de observación, de tiempo. Y Claro. ahí es donde un poco está el intríngulis, ¿no? O sea, la cuestión del tiempo en el oficio, en la artesanía, se volvió un bien muy, muy escaso. Nos rodeamos de piezas todavía que fueron hechas en un contexto donde uno descubre que había
muchísimo talento, había Ujú. muchísima calidad y también había una demanda por ese tipo de muebles y de objetos, eh, y que se retroalimentaba mutuamente. O sea, el mercado de alguna forma tenía también esa demanda y había una competencia para ver quién hacía muebles eh, con más calidad, porque Más obviamente calidad. apuntaba a un público más exigente, etcétera. Eh, Sí. de eso estamos eh, rodeados acá muchísimo, y no solamente en la mueblería, sino también en la arquitectura. Eh, Ujú. una, un patrón de portones, de puertas, de escaleras, de cosas que antes, y no es por ser nostálgico, pero realmente hubo un quiebre en esa Sí. tradición, y luego un agujero bastante oscuro de cómo se perdió, eh, por una cuestión, creo que tiene que ver mucho con el contexto socioeconómico, se perdió esa tradición y hubo un quiebre que bueno, hizo que la calidad mermara mucho, y luego, bueno, materiales que de por sí, por más vocación, talento que uno le ponga, ¿no?, a un aglomerado, a un fenólico, a un multilaminado, un plywood, por más que uno le Ujú. ponga todo el amor del mundo y estudie durante 50 años, va a ser un plywood. O sea, no se le puede pedir, o va a ser un aglomerado, un compensado. ¿Qué le vas a pedir? Es un material que está destinado al fracaso. Ujú. No va a Sí. resistir, no va a embellecerse con el tiempo como un mueble hecho con otras Claro. características. Entonces, ahí no hay mucho que podamos pedirle a la industria cuando ya los materiales se han mediocrizado. La versión, tengo versiones varias, tengo versiones largas, cortas. La larga me imagino, porque estamos como La tranquilos, ¿no? larga, vamos por la larga, sí, claro. Eh, es que en el fondo, claro, yo llego a la carpintería mueblista, pero no creo que se me cruzó un día un mueble y dije, oye, esto es lo que yo sueño hacer. No, siempre hay que ir un poco más atrás. Y creo que alguna vez también lo he contado. Tengo recuerdos cuando muy pequeño, 4 años. Ujú. En el patio de mi casa, por ejemplo, había un limón y abajo había tierra. eh, y tomaba los terrones, los trozos de tierra, y le sacaba espina al limón, que ahora a la distancia me parece un poco ridículo, pero le sacaba la espina al limón y esculpía unas cabezas, ¿ya? Sí. Ojo y nariz, boca y oreja, todo. Y no solo eso, sino que mi mamá tomaba esos trozos de tierra que Ujú. tenían unas cosas, me parecía unas cabezas, y las ponía en el living como adorno, ¿cachai? Ujú. Entonces, y acto seguido, mi abuelo ve esto, o mi mamá le comenta, no recuerdo bien cómo fue la situación, y me regalan Sí. unas gubias Ujú. de escolares, del manguito de este porte. Ujú. Ujú. Y habían algunos elementos tallados en mi casa y yo me puse como a reproducirlos. A lo que voy con esto es como que por ahí el impulso es previo al conocimiento, al saber que existe algo que se llama carpintería mueblista, ebanistería, como quieran decir. Entonces Sí. hay un impulso natural, por así decirlo, de hacer cosas, de modificar el entorno para mejorarlo, porque Ujú. creo que al final yo no soy tan apasionado por la mueblería como sí por la construcción y por la modificación del entorno. No sé si me entendí, que es algo un poco Ujú. más amplio. Claro. Lo noto porque, por ejemplo, no sé, estoy en mi casa y hay que hacer algún arreglo en mi casa, alguna mejora. Ujú. Tiré un poco no, un poco, bastante ripio alrededor de la casa y estaba Ujú. muy, muy, muy entusiasmado y muy ansioso de ver cómo quedaba eso. Que es similar a la ansiedad que siento cuando voy a hacer un proyecto que tengo ganas de construir y me levanto en la mañana y empiezo a preparar las cosas. Bueno, esa ansiedad y ese estímulo lo Sí. siento muchas veces al hacer cosas que sé,
que apenas termine, la cosa va a ser mejor, la vida va a ser mejor, la realidad va a ser mejor. No sé, ordenar la casa o lo que sea. Entonces, creo que esa motivación uno la encuentra no solo en el mundo de la mueblería, sino que en muchas áreas de la vida, en cualquier, como te digo, aspecto que implique mejorar tu entorno físico, por así decirlo. Mejorar. Ajá. Siempre como que me enseñaron de alguna manera a dar como el 150%, no, más que dar el 150%, no conformarme con lo que te piden, ¿cachai? Si alguien te pide tanto, tú siempre entregar un poco más. Sabía que es una maqueta, Sí. pucha, no cuesta nada agregar ciertos detalles y Sí. ponerle, como te digo, este parqué a la terraza de la maqueta que ahora a la distancia se ve ridículo, pero Ujú. habla como de una búsqueda constante y previa a aprender algo sobre muebles o alguna cosa. Ujú. Pero yo luché siempre contra la idea de yo transformarme en gerente de una mueblería o en dueño de una mueblería y tener Ujú. 10 personas a cargo y yo estar preocupado de pagarle el sueldo, de las planillas, que el cliente, que los Claro. proveedores. No sé si me entendí. Es Sí. como de la parte fome, de la parte aburrida. A mí, si esto me motivaba era porque era muy entretenido. ¿Okay? Entonces no quise nunca perder el control o sea, de ensuciarme las manos, de yo estar, sí, diseño, pero sobre todo Ujú. construir. Sí. Y eso finalmente fue lo que llevó a darle forma al proyecto, a Maderística. En algún momento agregamos el tema de que era carpintería de autor, incluso, insisto, Ujú. siguiendo dándole forma a este estímulo primario, básico, Ajá, sí. porque nos pedían muebles que no me interesaban de alguna manera. Nos pedían, bueno, Ujú. volviendo un poco atrás, en el departamento mi taller era el balcón del departamento, ya que era muy Ajá. chiquitito, tenía 80 Chiquito. centímetros por 4 metros, 5 metros, pero era muy Ujú. angosto. Entonces, si alguien me pedía una mesa de comedor, no la puedo hacer, evidentemente. Ya, Ujú. uno, porque nunca he hecho una, porque yo soy autodidacta, entonces no tenía idea cómo se hace una mesa. Y dos, porque ¿dónde la hago? Exacto. Entonces, rápidamente aprendí a decir que no lo hago, no, tampoco vivía de esto, no tenía la necesidad Ujú. de, de decir que sea todo. Eh, y en algún momento también llegó un encargo de unos amigos que necesitaban amoblar una oficina para unos computadores, eran varios muebles y eran en melamina, MDP, con recubrimiento melamínico. Ujú. Y dijimos, ya, vamos, y fue horrible. El material no me gustó para nada y fue como, nada, no, nunca más vamos a hacer muebles con melamina. Y de a poco empecé a decir muchos no, un camarote, una cosa muy... No, un closet, no, que fome. Ujú. Y empecé a entender que esto se trataba de hacer cosas que a mí me interesaban, nomás, como te digo, como en ese minuto me generaba un ingreso, pero no era mi fuente principal de ingreso, podía darme el Ajá. lujo de decir que no millones de veces. Bueno, Ujú. lo que pasa es que, de nuevo, la respuesta corta y la respuesta larga. La respuesta corta es que yo hacía renders. Ah, Me llegaban proyectos de arquitectos ok. o de municipalidades o de otros, los planos y yo los transformaba en volumen, los Ajá. modelaba y hacía imágenes 3D o recorridos virtuales. Todo en Ujú. SketchUp, que Sketch. nunca usé Ujú. 3D Max, ni nada. Que es como el plywood de los software de diseño. En el fondo es una cosa muy básica, muy elemental, y yo hacía maravillas en SketchUp. Claro. Y lo ofrecía en menos tiempo de lo que le ofrecía mi competencia en 3D Max. Era más rápido, costaba un tercio, porque Ujú. 3D Max el segundo era carísimo de renderizado. Ujú. Y en realidad a los clientes nunca les interesó que sea fotorrealista, querían que se viera, que se entendiera. Que se entiende. Entonces, también me especialicé en algo muy elemental, lo desarrollé muy a fondo y de eso vivía. Pero la versión larga es que yo con eso trabajaba 2 meses al año y los otros 10 meses yo me dedicaba a mi tesis, que Mm. la historia es muy larga. Pero yo terminé mi carrera y me puse a investigar, me dediqué a desarrollar mi tesis de título, Sí. porque había muchas dudas, muchas preguntas que yo tenía, mucha inconformidad con la carrera, qué sé yo, y estuve 8 años escribiendo. Mm. Y durante esos 8 años, por eso digo, no puedo no hablar de esta transición a la mueblería sin nombrar esto. Sí. Durante esos 8 años trabajaba 2 meses, con lo que ganaba esos 2 meses,
vivía muy austeramente los otros días. Claro. Porque podía estudiar, leer lo que quería a mi ritmo, desarrollar. Había mapas conceptuales de mi tesis que estuve, no sé, 3 meses haciéndolo. Eh, Porque tenía ciertas inquietudes personales y quería tomarme el tiempo que fuera necesario. En algún Ujú. momento ya se transformó en un monstruo gigante que quería deshacerme en el año sexto, yo creo. Sí, Pero no podía partir las pirámides así y terminar con un techo con zinc. No, había que terminar a escala de pirámide. claro. Entonces, ahí me tomé 2 años más, yo creo. Entonces, lo interesante es que en ese periodo, aparte de estudiar mucho, de leer otras cosas, de entender, a mí me interesa mucho cómo funciona el pensamiento en general, Ujú. de entender la cabeza, de poner la cabeza en el asunto. Entendí que podía vivir a mi ritmo siempre y cuando necesitara poco dinero. ¿Ya? En Ujú. el fondo que la austeridad era sinónimo de libertad, de cierta manera, Claro. porque me pagaban muy bien, esos 2 meses me pagaban muy bien, Ujú. pero yo en algún momento decía, no, no quiero más dinero, porque me ofrecían, oye, pero dame esto, no, no, que es algo raro, no necesito, ya tengo suficiente, porque lo que a mí me interesa es estos otros 10 meses seguir con mi tesis, seguir con mi investigación y mi ritmo, y en realidad los renders, las animaciones virtuales, Ujú. como te digo, se pagaba bien, pero era todo tan falso, era todo tan virtual, por así decirlo, tan mentira. Virtual. Y como te digo, Ujú. uno tenía este impulso más de lo concreto, que no, nunca pensé que eso podía ser mi camino, y también entendí que yo no me puedo dedicar a algo solo por dinero, sino que me tiene que motivar. Y Claro. como necesitaba poco dinero para estar tranquilo y para poder hacer otras cosas que me interesaban, dije, quizás la carpintería puede ser un camino, ¿ya? Nunca fue como, oye, no, quiero tener un estándar alto, auto, viaje, voy a ser carpintero. Bueno, no, Ajá, sí. evidentemente no va de la mano. Entonces, yo creo que todo eso convergió en que, luego de, como te digo, de que mi señora empezó a motivarme y, oye, hagamos esto, y empezamos a hacer nuestros primeros muebles, se abrió como una posible ventana, un posible camino en que, mira, es muy entretenido, me Claro. entusiasma, veamos qué pasa si, probemos, veamos qué pasa si nos tomamos esto en serio, Sí. y si vamos a algún lado, si no, bueno, retomaré o buscaré por otro lado. Y aquí estamos, eso fue el 2011, 12 por ahí, ya va un poco más de 10 años y ya no me veo haciendo otra cosa, básicamente. Yo nunca no tengo currículum, nunca he hecho un currículum. Ajá. De alguna manera en la escuela eh, llegué a entender que todo era un poco mentira, de alguna manera, que todos los argumentos, cada vez que había un proyecto que Ujú. presentar, había como que mentir, era como más ser hábil en el marketing Ajá. de tu proyecto y era mucho más marketing que argumentos. Ujú. No sé si me entendí. Sí. Entonces, yo al principio me iba por los argumentos reales, porque era un ingenuo, como cualquier persona, y me iba mal. Y Mm. no lograba enganchar. Y rápidamente, a finales de primer año de la escuela, entendí que esto era marketing y Ujú. empecé a fingir argumentos y me fue mejor. y rápidamente me fue mejor y me fue muy bien en la carrera. Entonces yo, pero era una tontera. Y yo pagué, aquí la universidad no es barata tampoco. Ujú. Entonces, al final de la carrera me sentí muy decepcionado, defraudado y un poco estafado por lo que yo había consumido, por así Sí. decirlo, Ujú. por esta educación, porque un arquitecto se titula y no sabe hacer una casa, por ejemplo, algo que lo sabemos solo los arquitectos recién titulados. Claro. Tenemos nociones generales de cómo podría yo eh, venderte un diseño de una cosa, pero pregúntame por, no sé, algo más específico, no, o por lo menos en general en Chile, quizá en Latinoamérica, no lo sé. Claro. Yo estudié en una de las mejores universidades de Chile, tampoco no le voy a echar la culpa que mi profesor, que tuvo porque hay gente que me dice, oye, quizás tuviste una mala experiencia, no, es de la mejor universidad de Chile. Ujú. Eh, y algo que uno compara con otro lado. Entonces, mi pregunta de investigación era, ¿por qué los arquitectos son tan imbéciles, básicamente? ¿Ya? Dicho de buenas palabras. Ajá. ¿Por qué cuando hablo con un arquitecto
sé que me está mintiendo, ¿ya? Mm. Sé que, ¿y por qué un arquitecto no usa argumentos que le causen sentido a nadie más? A nadie más le importa, ¿ya? Entonces, Claro. son como, de alguna manera, lo que opina o diga un arquitecto, recién titulado especialmente. Ojo que después, en la práctica, uno entiende que la cosa no era así. Sí. Eh, es un poco falso, un poco hipócrita, un poco en las nubes, venden humo, son vendedores de humo. Y uno lo nota por ahí a veces en algunos mueblistas o en algunos arquitectos en Instagram, que, bueno, así unos vendiendo humo, están vendiendo humo. Vendiendo humo. Y mi pregunta de investigación fue, bueno, por qué los arquitectos hablan de esa manera? Por qué usan esos conceptos? ¿De dónde viene? Mm. Mi hipótesis es que esto tenía que ver con la educación de la arquitectura y me fui a, bueno, ¿por qué se enseña así arquitectura? Y partí en Imhotep, los egipcios, Renacimiento, Bellas Artes, y hice una deconstrucción histórica de la enseñanza de la arquitectura hasta entender por qué la arquitectura se enseña como se enseña y Sí. por lo tanto, por qué los arquitectos piensan hasta dónde pueden pensar y no más allá. Y en el Mm. fondo es lo mismo que conversamos de las condiciones materiales, que para mí es súper importante, las condiciones materiales de lo que puedes producir. Yo con ciertas herramientas, en mi taller, volviendo Sí. a la mueblería, no puedo hacer ciertas cosas. Bueno, conceptualmente y mentalmente también, si tú formáis a las personas con ciertas herramientas mentales, ciertas estructuras mentales, no van a poder salir de ahí. No van a poder pensar fuera de la caja, no van a poder, Claro. ni siquiera van a valorar ciertas cosas. Por ejemplo, los arquitectos se titulan siendo expertos, como te decía, en cartones, en proyectos que no hay presupuesto, no hay clima, no hay lluvia, no hay plazo, no hay cliente, no hay capricho, no hay gusto, no hay apuro, no hay constructor, no hay un cliente fregado, nada. Ujú. De titular, salí al mundo practicando para un arquitecto que no existía. ¿Cachai? Sí. Tu único cliente en la universidad es un profesor que es otro arquitecto. ¿Ya? Que eso Mm. jamás pasa. Jamás pasa. Tu cliente va a ser un arquitecto con presupuesto ilimitado que tú quieres que te hagáis famoso. Nunca. Entonces Ok. todos los arquitectos se titulan y se frustran. Porque tu Mm. primer cliente es una señora que tiene derecho a querer su casa azul, Ujú. ponerle teja, con techito a dos aguas, con la casa del perro al lado, y tiene todo su derecho de querer eso, Claro. y tú te ofendís como arquitecto, y no sabís y ni siquiera sabías hacerlo, porque como te digo, no sabéis cuánto vale una teja. ¿Ya? Por ahí dice, oye, pero ¿se podría curvar la? Sí, se puede curvar, pero ¿sabéis que con piezas rectas se puede hacer un Montón. montón de muebles interesantes? Claro. Entonces, y curvarlo va a subir el costo de producción tanto, va a ser tanto más lento y tanto más complejo, que quizás ese mueble no lo puedas vender. Y ojo, los Ujú. carpinteros vivimos de la venta de muebles. Si diseño un mueble que me cuesta tanto producirlo, que no lo voy a vender o que voy a vender uno al año, yo no puedo comer, Claro. básicamente. Entonces tiene que haber un equilibrio, porque incluso tu hambre está metido en la balanza de lo que llegamos a diseñar. Sí. Ahora, ojo, yo uso mucho la analogía musical. No es que no hayan ideas que vienen de la mente y luego empujo el taller o empujo mi capacidad técnica a resolverlo. Sí, también hay. Ujú. Pero conversan por último. Hay una conversación. Por ejemplo, siempre doy como te digo, la analogía musical porque muchas veces un músico eh, compone tarareando, Sí. ¿cierto? Y después ve si el instrumento le da, si le dan los dedos Ujú. para hacer esa melodía, quizás la adapta o quizás entiende que no tiene que componerla en guitarra, sino que está para piano, porque puedo separar mis manos 6 octavas Sí. y tengo 10 dedos. Entonces, sí, pero sí hay un feedback. Entonces, como te digo, los diseñadores o los arquitectos, por así decirlo, diseñan o componen sin nunca tener el instrumento en la mano, Claro. ¿ya? Y no hay nada del instrumento que alimente su composición. Mm. Es como que de verdad alguien compusiera solo escribiendo partituras. Quizá conoce cómo suena, pero después un músico agarra esto y ¿para qué instrumento esta cuestión? Es que sabéis que no me da el dedo para tocar esta nota. Exacto. Pero otra manera de acercarse a la composición musical es tomar tu instrumento, cualquiera que sea. Normalmente los grandes compositores son pianistas, Sí. y componer desde el piano y a veces tirar dedos, tirar dedos y los dedos te estaban a tirar ideas y tu Claro. cerebro va a tomar esa idea y va a devolver al piano y el piano. Entonces ese feedback entre cerebro y creatividad, ideas y taller o instrumento musical o lo que sea Ujú. es básico para cualquier proceso creativo y para cualquier proceso que quiera llegar a puerto, ¿ya? Porque AutoCAD tiene
tiene precisión infinita. O sea, un desgraciado le puede hacer zoom todo lo que quiera a AutoCAD y decir que el muro va a tener 25.324795 centímetros de espesor. Porque puede, porque AutoCAD lo permite, ¿cachai? Sí, Pero fuera del AutoCAD la realidad no funciona así. claro. En el fondo, yo necesito lucirme, o ¿cómo lo voy a decir mejor? Para que no es tanto como lucirme, pero tiene que tener un interés para mí. No lo hago solo por el dinero que está a cambio, ¿ya? Porque tengo muchos clientes. Entonces, yo siempre digo, yo soy como Brad Pitt. Brad Pitt no va a hacer todas las películas que le ofrezca, ¿no? Va a ser una película donde salve al mundo, donde llega a Marte, no sé, ya, donde... Sí. Bueno, mis muebles tienen que ser un poco eso, tienen que permitirme mostrar de lo que soy capaz, o por último, que sean interesantes de hacer, que sean entretenidos, que me dé gusto sacarle una foto. Por ahí alguna vez me traicioné, llegó una señora, me golpeó la puerta del taller, me pidió un mueble que yo, oh, pero estaba ahí ya. Cara a cara es difícil decir que no, a mí me cuesta más. Entonces ya, bueno, que si yo hice un mueble que jamás, Carlitos se va a acordar, que jamás le saqué ni le sacaría una foto, y fue como, no, yo no puedo hacer esto. Porque no es, y yo creo que ya quedó claro, no es solo por dinero esta cosa. Entonces, claro, un mueble que uno se siente orgulloso, y de repente hice un escritorio para la pandemia, me acuerdo, y lo terminé, que me demoré mucho porque fue pandemia entre medio, y era un mueble muy complejo, y era muy caro, entonces me tenía que quedar muy bien, y terminé y dije, lo vi, ¡ay, qué es bueno mi trabajo! ¡Ay, que tengo así como... es un lujo lo que tenemos como trabajo los mueblistas. Hay gente que trabaja en la urgencia de un hospital, que trabaja, no sé, tramitando leyes, sacando gente de la cárcel, o no sé, tienen decisiones reales importantes. Nosotros no pasa nada, si yo me equivoco no pasa nada, una pata no vale nada, los costos son más económicos, no pasó a llevar a nadie. Entonces, siempre he entendido que vivir de lo que vivimos, los mueblistas, igual es un cierto privilegio. Es muy lúdico, es casi un juego esto. Claro. Yo hago 3 o 4 encastres y con eso tengo. Y con eso tengo. Y puedo hacer muchos muebles con 3 o 4 encastres, que también puede ser. ¿Ya? No necesitamos... Y de nuevo, Internet, estamos tan bombardeados de tanto estímulo y de el Rainbow Joint, que es una cosa ya, una escuela de Milano en diagonal. Sí. ¿Para qué? Claro. O sea, sí como una proeza, pero de nuevo, ¿a quién le estáis hablando? No se estresen, no hay que estresarse por eso. Fantástico que alguien tenga el tiempo y la dedicación para hacer eso. Pero como digo, ya lujo, ya privilegio es vivir de esto. Vivir de esto, que sea tu preocupación, tu oficio, tu quehacer. A ver, yo ahora tengo 2 hijas, pero ahora estamos en una etapa distinta de mi vida profesional, por así decirlo. Estamos como en una burbuja que va a reventar pronto, pero sigo en una burbuja. Pero yo desde que partí, por ejemplo, no iba a trabajar sábados y domingos, salvo cuando ya empezaron los cursos. Pero yo partí y ya tenía familia, que es mi pareja, mi señora, y ya no puedo estar en el taller hasta las 12 de la noche, un día domingo, y no sé. Siempre hubo, de todas maneras, una idea de que si esto es profesional y yo quiero demostrarme que puedo vivir de esto, tiene que ser en un horario de trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el trabajo, y esto implica levantarse temprano, y llegar a la hora que corresponde, aunque no tengo un jefe, pero a la hora que corresponde el taller, y trabajar hasta la hora que corresponde la tarde. A veces uno puede estar un poco más cansado, te puede ir un poco más temprano, a veces puede haber algo que quieres terminar y no dejar inconcluso, y te vas ligeramente más tarde, pero el respeto por el horario laboral para mí fue básico, porque mi señora, en ese minuto, no teníamos hija, pero también tenía un trabajo, y bueno, después nos conocemos, nos juntamos en la casa y seguimos una vida, y el fin de semana hacemos cosas. Entonces también siento que hay por ahí mucho gente empezando, es como día domingo aquí en el taller, día sábado aquí en el taller, oye, aprovechando que es de noche para que... Y no sé cómo lo hacen, porque sí, nos apasiona, nos gusta, pero no es la vida. Ya la vida es un poco más esto, y es más difícil, un poco más difícil que esto. Después vinieron nuestra hija, primera hija, y yo me tomé, por ejemplo, postnatal, voluntario. Tomé a mi hija a los 8 meses, cuando mi señora ya tenía que volver a su trabajo, y bueno, yo me quedé con ella voluntariamente hasta el año y algo
que ya pudo ir a la sala cuna, al jardín. Entonces también hay que entender que uno tiene que hacer esas cosas. O sea, no es que hay que entender, pero a mí me ha funcionado así. Hay que hacerse estas pausas, y en esa época yo trabajaba, llegaba mi señor a su trabajo y yo iba a adelantar algo al taller en cierto horario, pero es un malabarismo esa cosa, ¿ya? No es fácil, pero siempre respetando el tema de que igual es solo tu trabajo, Claro. ¿ya? Tiene que ser suficientemente productivo en horario laboral. Eso lo hace un trabajo, Claro. ¿ya? Si no es una tortura o si no es otra. Si no es suficientemente productivo en un horario laboral sensato, vaya a pasar a llevar a alguien. ¿Ya? De hecho, nosotros ahora tenemos 2 hijas y no tenemos más hijas porque merecen tiempo y necesitan tiempo. Luego con la pandemia y gracias a los cursos online también, que esto no es al margen del curso, tomamos la decisión de trabajar mediodía, por ejemplo. Y en las mañanas trabajo y en la tarde con las hijas, o ir turnándose. A veces una tarde puedo yo trabajar, o un día puedo trabajar yo el día completo, y al otro día me toca solo la mañana, porque las niñas están en el colegio, en el jardín en la mañana, y en la tarde le toca a mi señor, y así nos vamos turnando. Entonces, es un malabarismo desquiciante, pero es necesario, porque de todas maneras yo lo que estoy tratando de demostrarme es que se puede vivir del oficio, se puede vivir del ejercicio del oficio. En la diferencia es el tema de la calidad y la simpleza, y no perder el norte, que tu norte es un mueble, si tú quieres vivir de la carpintería. Si tú quieres ser TikToker, es otro. Y no sé qué hacer ahí. Pero si tú quieres vender muebles y vivir del oficio, tu cliente es un tipo que necesita un mueble y que le gustan los muebles, no le gustan los carpinteros. No sé si me entendí. Y todo quizá el tiempo que estáis gastando en alardear en un reel de cómo le ponía el masking, es energía que no apunta para lograr vivir del oficio. Sí, podéis ser un referente, qué sé yo, influencer, lo que sea. Entonces, para mí la calidad, el paso a paso, y no olvidar que lo que hacemos son muebles, de nuevo, la analogía musical. Hacemos música, somos músicos, y lo que queremos es hacer una música que sea agradable, bonita, buena, que pegue, lo mismo, un mueble que se vea bien, y no tiene por qué ser una proeza del técnica. Entonces, hay mucho interés, y te va a ir bien si transformáis, que eso es lo otro que voy a complementar. No te quedes con el primer esquema, porque una mesa es una raya y 4 rayas para abajo, ¿cierto? Entonces, a veces el cliente te va a llegar con eso, te va a llegar con un esquema, porque el cliente no es diseñador, ¿ya? Y no sabe, tiene una idea más o menos general, pero tú no puedes construir el esquema, no construye el esquema del cliente, ¿ya? Tú eres el profesional y le podéis dar una vuelta a cada arista, canto, puerta, tirador, borde, dimensión, espacio lleno, vacío de ese esquema. Y eso es propuesta para ti, ¿ya? Entonces yo soy muy, creo que también lo comento en uno de mis cursos, yo no sé lo que es bonito, pero sé lo que me gusta, ¿ya? Y en el fondo voy haciendo, no me sale bonito al principio, a nadie. Bueno, quizás sí, hay gente que tiene una raya hermosa, pero no, a mí no. Y soy más normal. Entonces, hago un mueble y normalmente se queda feo como el del cliente. Y después lo trabajo. Yo trabajo en SketchUp normalmente, y voy complementando con lápiz, porque a veces es más rápido el lápiz. Y trabajo propuesta, y en realidad hay un espacio para desarrollar propuesta en algo que parecía un esquema gigante. Ya nosotros tenemos una mesa que es muy simple, es la mesa Andrés, que es una tabla con 4 patas, pero lo decimos un poco como broma, pero una vez que eso parece una mesa, seguimos trabajándola 3 días más, para que se transforme en la mesa Andrés, porque la mesa Andrés no es una tabla con 4 patas, y tiene que ver con el canto, con el perfil, con el ángulo que le dimos, con la cantería, y ese nivel de detalle hace que sea más interesante como objeto, lo vuelve que como consumidor también sea más interesante, porque hay un montón de detalles que como carpintero son simples de agregarlos, ¿ya? Y vuelve el objeto más atractivo. Y si el objeto más atractivo va a ser un mejor producto, porque yo necesito venderlo, no simplemente que exista. ¿Ya? Si yo hago el esquema, lo que existiera, ¿ya? Pero tengo que convencer a ese tipo que me pague lo que yo quiero. Entonces, si yo agrego detalle, trabajo los detalles, aunque sean simples, aunque sea darle un angulito, aunque sea redondear una esquina, ya voy a lograr que sea un objeto de interés. Hay mueblistas que a mí me gustan mucho, que no hacen nada del otro mundo,
normalmente viven de hacer muebles, y que agarraron una cama y venía el larguero, venía la pieza acá, y decidieron que esta pieza pasa un poquito, que esta cama, que este travesaño se redondea, que este va biselado, y con 2 gestos, y la foto es maravillosa, transformaron una cama en un objeto. A ver, yo comencé con la carpintería hace mucho tiempo, hace más de 20 años, haciendo cosas para mí, para mi casa, para mis animales. Yo tenía animales, pero luego más o menos, o sea, lo fui dejando, ¿no? Y como hace unos 8, 9, no, 10 años ya, comencé a decir, dije, pues yo creo que las cosas se pueden hacer mejor de cómo las hago. Y entonces empecé ahí como a buscar información, sobre todo en redes y tal, porque yo vivo en un pueblo pequeño y no hay mucho donde, ni cerca, ¿no?, para buscar. Y poco a poco fui conectando a través, por ejemplo, de una página que hay de Foromadera en español, porque tampoco hay mucho en español. Y a raíz de ahí, pues conocí a un artesano en Madrid y di unas pequeñas clases. Y a partir de ahí empecé a, básicamente, trabajar todos los días en el taller, y básicamente así. Luego ya conseguí hacer unos cursos con Garrett Hack en Alemania. Y porque lo que quería era, como vi su trabajo y dije, yo quiero hacer algo parecido. ¿Sabes? Quiero ese nivel de calidad, Y bueno, a partir de ahí empecé a ir generándolo, sobre todo aprendiendo, ¿no? Es más que autodidacta y con pequeño apoyo de cursos cortos. En principio son herramientas manuales. De vez en cuando me regalaron hace poco un cepillo regrueso y tengo ya desde hace tiempo una pequeña sierra de mesa, pero que es todo tan impreciso que básicamente en el 99% de las veces no lo uso, lo utilizo para hacer cosas para casa, o si tengo que, por ejemplo, el cepillo regrueso lo utilizo más cuando necesito serrín para echarle a mis gallinas, que para sacar tablas, porque me cuesta más preparar el cepillo para que funcione bien que hacerlo a mano. Oh, man, interesante. Y uno pensaría que es al revés, uno pensaría que tal vez las herramientas eléctricas ya vienen perfectas, ¿no? Casi para calibrarse, claro, y todo. Esa es yo, por ejemplo, mira, con la sierra de mesa que tengo, fue uno de los motivos de empezar a hacerlo todo más a mano. Porque es una sierra de mesa, no es muy barata, pero tampoco es muy cara, y en cuanto la intentaba ajustar, era como, mira, me cuesta más ajustarla cada vez que voy a hacer un corte, me volvía loco. Entonces dije, tengo que buscar otra forma de hacer algo más preciso. Sí que es verdad que hay cosas que o sea, como que incluso trabajándolo en bruto y dejando las piezas siempre son una gran ayuda, y yo no estoy en contra de las máquinas, simplemente que al final, joder, las máquinas cuesta tiempo ponerlas para que funcionen bien, tienen que ser de calidad, y si son de calidad son excesivamente caras. Sí. Y al final era como, venga, vamos a trabajar a mano y ya está. Además, el taller está pegado a mi casa, entonces si me pongo a utilizar las máquinas por la noche, despierto a toda mi familia. O sea, que es como... Y yo tengo un horario un poco disperso. No trabajo de 8 a... ¿Sabes? Sino que de 8 a 3 sino que lo mismo estoy trabajando a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, ¿sabes? Y de todos tus trabajos que vemos en tus páginas de internet o en tu canal de Instagram, ¿cuál ha sido tus favoritos? Si puedes mencionar algunos. Pues tengo básicamente 2. Uno lo tengo yo en mi casa y otro lo tiene una clienta. Y el que tengo en mi casa es una cómoda de cajones que tiene los frentes de los cajones en nogal. O sea, la pieza está básicamente hecha en nogal, roble y arce rizado. Es una cama que yo la llamo, una cómoda que yo la llamo, ¿cómo la llamo? La cómoda A. Bueno, un poco ácrata, entonces para mí la letra A es una letra interesante. Y luego tengo otra pieza que es probablemente la primera pieza que cuando realicé y la cambié de un sitio, mi taller tiene mucha humedad, y la llevé a un lugar como es Madrid con muy poca humedad, y la primera pieza que no dio absolutamente ningún problema, que está 3 años después de haberla hecho en el sitio con muy poca humedad, está perfecta, los cajones funcionan perfectamente. Entonces es una pieza como que tengo ahí muchísimo cariño, porque si veo a la clienta es como, qué maravilla, ¿sabes?
Y es una cómoda que tiene 2 cajones, tiene puertas, tiene 2 cajones, o sea, es una cómoda, es un aparador. Tiene 2 cajoncitos de nogal en el medio y 2 cajones de arce rizado. No me acuerdo qué nombre le puse ahora mismo a esa pieza. Y de esa estoy muy contento. Principal cliente, básicamente, soy yo mismo, ¿vale? A nivel de mi casa, de hacer mis cosas. Luego, como decía una vez un ebanista, bueno, yo creo que es de Madrid, Frank Bushman, hablaba de 3 tipos de cliente, ¿no? Está la primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación es la familia y los amigos más cercanos. Segunda generación es los amigos de la familia y los amigos de los amigos. Y la tercera generación de clientes son aquellos que no conoces absolutamente de nada. La última, que son los más interesantes, evidentemente, tarda mucho en llegar. Y no es algo constante, ¿sabes? Entonces, yo he tenido clientes, ahora ya tengo algunos clientes, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Que es donde han ido principalmente mis piezas. Y luego, amigos de familiares y gente así. Es muy difícil conseguir que la gente valore, digamos, el trabajo. Además, en el mundo hispano, por lo que yo veo, es todavía más difícil. Porque en el mundo anglosajón tienen quizá más cultura de la madera. Sí. ¿Sabes? Y lo valoran más. Y también tienen más dinero, habitualmente. Pues, digamos, lo bueno y lo malo de tener el taller pegado a casa. Yo, por ejemplo, si empiezo a trabajar... Intento trabajar, ¿no? Empezar a trabajar, tengo que llevar a mis hijos al colegio, a veces lo lleva mi mujer, también gracias a mi mujer, eso lo tengo, o sea, es clarísimo, porque digamos es el soporte económico principal de la familia. Y trabajando, pues eso, trabajando en el taller, parando para hacer comida, luego ir a buscar niños, volver a casa, seguir trabajando, como cada hueco que tenía, libre de mi familia y de mis otras obligaciones, porque antes también tenía animales, tuve que dejar los animales y dejar la huerta y demás, porque no daba la vida para todo. Sí. Y tener el taller al lado. Y pues lo mismo, a lo mejor estaba dando acabado a la 1 de la mañana, o estaba preparando piezas a las 12, cuando ya se ha ido todo el mundo a la cama, pues yo seguía trabajando. Un poco complicado. Sí, se ve. Suena bastante complicado. Qué bueno. Pero bueno, yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? Que acaba, volviendo a trabajar y tener una familia y demás, siempre es complicado. Sí, es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Como bien dices. Y luego tienes que tener tu tiempo de descanso también, porque si no, ¿cómo te renuevas? ¿No? Pero bueno, sí que es verdad que yo antes había habido una época muy, muy importante en la que era tan la pasión por la madera que te vas a la cama diciendo, ojalá que quiero ya que salga el sol y ponerme a trabajar otra vez. ¿Sabes? O sea, era una cosa también pasional, ¿sabes? Necesito trabajar esto. ¿Vale? Mi principal consejo es que hagan lo que puedan, que trabajen con la madera, con las herramientas y con lo que puedan, que se frustren lo que necesiten, pero si les gusta, al final van a encontrar la forma de hacerlo. Entonces, no es imprescindible tener las mejores herramientas, no es imprescindible tener más que madera. Yo empecé hace 25 años, con un formón, una sierra de arco hecha por mí y con una hoja además era una hoja de sierra de metal, y madera. Entonces, es como con lo que haya. Y vas trabajando, al principio las cosas salen muy, muy feas para lo que es lo común, ¿no? Es un poco como le diría a los niños, ¿no? Los niños empiezan a trabajar con cualquier cosa disfrutando de lo que están haciendo y sin buscar mayores objetivos, ¿no? Simplemente jugando con ello, ¿no? Pues yo creo que es un poco parecido. Trabajar con las manos puede ser muy frustrante porque de repente no eres capaz de conseguir lo que tiene la cabeza, pero lo vas dejando y vas haciendo cosas y al final, pues, y constancia, mucha constancia, y si ven que es lo que más les gusta o lo que desean hacer, buscar información y al final la gente cuando quiere conseguir algo se busca la forma de conseguirlo, ¿sabes? Y bueno,
preguntar, no dudar en preguntar a nadie, aunque te puedan, ya hay mucha gente que me pregunta, hay algunas personas que les puedo responder, otras no les puedo responder. Preguntar, que el no siempre lo tenemos. Y hay que ir a buscar el sí y que preguntar a la gente, oye, ¿qué dudas tengo con esto? ¿Qué cepillo me puedo comprar? O con este cepillo, evidentemente hay lugares donde la herramienta es imprescindible. Sí. Para determinados acabados, para determinados trabajos, pero para empezar, cualquier cosa. La ferretería al lado tiene formones y tiene sierras perfectamente válidas para hacer proyectos. Y que sobre todo no se comparen con lo que hacen los demás, ¿sabes? Porque si te empiezas a comparar con lo que hacen los maestros, la gente que ves en las redes, sí, pues te acabas hundiendo. Entonces es como, yo estoy aquí, hago esto y es maravilloso. Claro. Y cada uno hace lo mejor que puede, ¿sabes? Seguro. Mira, a mí siempre me llamó la atención el tema de la carpintería desde bastante chico. Más que nada, el tema de hacer cosas con las manos, ¿no? Siempre tuve... Mi padre, por ejemplo, es una persona que le gusta hacer de todo y siempre tuvo herramientas. Entonces, desde chico, siempre tenía un lugar donde había herramientas. Había un serrucho, de repente un taladro, cosas básicas, pero me crié desde pequeño utilizando herramientas. Me acuerdo que, mira, iba a traer y me olvidé. Me acuerdo que la tengo guardada por ahí, pero no sé dónde está porque hace poco me mudé. Tengo una caja de madera. Una vez la mostré en un video en vivo en Instagram. Una caja pequeña de madera que la hice cuando tenía, no sé, 9 años o 10 años. Y las herramientas que tenía eran un serrucho de esos manuales. Perdón. Tenía martillo y clavos, nada más. Y con eso la hice, o sea, y con lija. Corté a serrucho, los ensambles fueron con clavos, lija y después un barniz que encontré, que mi padre tenía un barniz guardado en el galpón donde tenía las herramientas, que inclusive estaba medio seco, pero bueno, funcionó. Y bueno, y siempre contigo me gustó hacer cosas desde chico, hacer cosas con las manos, y siempre me llamó la atención la madera. Pero claro, fue algo, no es que yo siempre hacía cosas. Y después, bueno, pasaron los años, estudié informática, que fue lo que trabajé muchos años en el tema de la informática. A eso de los 19 años me fui de mi casa pues aquí la universidad, si tú quieres ir a la universidad, ahora ha cambiado mucho en Uruguay, pero, por ejemplo, la universidad está en la capital del país, en Montevideo. En ese momento era así. Entonces la carrera que yo quería hacer, que fue la que inicié en ese momento, que era ingeniería en informática, me quedaba en Montevideo, que es una ciudad a 400 kilómetros de donde vivo, de donde nací, donde vivo actualmente, ¿no? Entonces me fui a Montevideo a estudiar, estuve unos cuantos años viviendo, bueno, solo, y tenía un amigo que tenía un taller de carpintería y yo de repente iba y hacía cosas y tenía herramientas y me empezó a picar un poco el bichito de volver a hacer cosas, estando en Montevideo. Y bueno, en un momento me mudé a un departamento con la persona que hoy es mi esposa, que, bueno, ella es chilena, yo la conocí en un viaje que hice a Chile, y al tiempo ella se vino a vivir conmigo a Uruguay. Entonces, claro, arrendamos un departamento y no teníamos muebles. Y dije, bueno, hay que hacer los muebles, o sea, ¿qué hago? ¿Los compro o los hago? Y ahí, bueno, los primeros muebles que me hice fue con melamina, me acuerdo, que tenía un amigo que... yo no tenía vehículo en ese momento y me trajo la melamina, la mayor parte cortada, la placa, y yo vivía en un departamento en un cuarto piso, que ese departamento era un edificio que tenía solamente 4 pisos, mi apartamento era el último y toda la azotea del edificio era mi terraza, entonces tenía mucho espacio. O sea, el departamento era pequeño, pero el patio, la azotea, era toda la azotea del edificio para mí. Entonces yo trabajaba allá afuera. En la puerta, y a mí que me encantaba siempre andar en bicicleta, en la puerta había una calcamonía pegada que decía cruce la cordillera de los Andes en bicicleta, y me quedó picando eso. Y yo pensé así, wow, qué bueno estaría hacer esto, dije. Y bueno, la cuestión que fue 2 meses más tarde, le mando un mensaje a este amigo con el que siempre salía a andar en bici y le dije, ¿qué te parece si vamos a cruzar la cordillera de los Andes en bicicleta? Le digo. Y me contesta, sí, vamos, me dice. Yo saco licencia en mi trabajo, yo también, le digo, saco vacaciones. Y la cosa es que me fui. Nos fuimos, nos tomamos un bus desde Montevideo hasta Mendoza.
y después fueron 5 días cruzando la cordillera de los Andes, que creo que fueron como 500 y pico kilómetros. Bueno, eso fue una aventura enorme. Entonces, claro, en ese momento, si yo me ponía a pensar o a pensar mucho en lo que tenía que hacer, no lo hacía. Entonces, de repente, uno tiene que analizar un poco los riesgos de lo que hace y aventarse también, ¿no? Obviamente, dentro de lo que uno crea que es seguro. Yo igual he sido un poco, un poco kamikaze de repente para ese tipo de cosas. Pero gracias a eso, ese viaje fue increíble porque tuve un montón de experiencias, pasaron cosas, esas sincronicidades que da la vida, que son increíbles, y en ese viaje conocí a la que actualmente hoy es mi esposa. Fíjate. Bien. Entonces, bueno, gracias a eso después se fueron dando las cosas, me fui a vivir a Chile, y en un momento, me acuerdo cuando había terminado ese primer proyecto que te comentaba de la pérgola, Ujú. yo anteriormente, como te decía, había estado trabajando con mi papá, y yo me fui a Chile y mi padre quedó él con la empresa de nuevo. Y claro, yo era como, digamos, como que era la mano derecha de él, ¿no? O sea, me encargaba de muchas cosas que él no, ya estaba como más tranquilo, digamos. Y entonces trabajábamos los dos, ¿no? Y bueno, yo decidí hacer eso, irme. Y me acuerdo que yo me fui en noviembre del año 2016 a Santiago. Y bueno, y comencé todo el tema de los proyectos. Y en enero fue que me salió, enero o febrero me salió el proyecto, el primer proyecto. Me acuerdo que fue terminar el primer proyecto, que fue una cosa así como un mes, Sí. y mi papá tuvo un accidente bastante grave acá en Uruguay, que me tuve que venir. Me tuve que venir, me acuerdo en ese momento mi esposa estaba embarazada, y me tuve que venir, o sea, dejé todo el proyecto que yo tenía en Chile, lo dejé abandonado, y me vine a Uruguay, bueno, a estar con mi papá porque estaba realmente, o sea, fue un accidente muy grave que tuvo. Él estaba al lado de un horno industrial y explotó al lado de él y él se quemó todo, desde la cintura hacia arriba se prendió fuego. Entonces, claro, estuve internado un mes en cuidados intensivos y la primera semana estuvo con riesgo de vida, ¿no? O sea, no se sabía si iba. Entonces, claro, me vine a Uruguay, cuando apenas me enteré que ese día que tuve accidente, me enteré, me vine, me tomé el primer avión y me vine. Y estuve con él, inclusive a él lo trasladaron, desde la ciudad donde vivimos lo trasladaron a la capital porque era tan grave que aquí no tenían todos los equipos y las cosas como para monitorearlo, ¿no? Ajá. En mi familia no hay nadie que sea carpintero o que haya, no. Sí tengo referencias, por ejemplo, de mi padre. Por ejemplo, mi padre es una persona que le gusta hacer de todo. Y más allá de que él no tuvo tampoco estudios formales, él tuvo solamente educación primaria, pero es un ingeniero natural, digamos, porque Sí. sabe hacer de todo. Él con su propio emprendimiento, que comenzó hace años, creó su propia empresa, la mayor parte de las maquinarias que utiliza las diseñó él, las inventó él, las construyó él. Tiene un gran conocimiento en el tema de maquinarias y de mecánica, de ingeniería, es impresionante. También de forma autodidacta, ¿no? Autoridad. Empecé a descubrir otras formas de trabajar y me acuerdo que quedé sumamente cautivado cuando vi por primera vez el canal de Ishitani, que es un japonés. No sé si lo Sí. conoces, Ujú. Ishitani. Sí, sí. Bueno, Sí. quedé completamente cautivado con esa forma de trabajar. Y yo, o sea, en el sentido de que hasta ahora sigo mirando los videos de él y los miro 10 veces igual. O sea, un video que ya lo vi 10 veces lo vuelvo a mirar otra vez y me sigue cautivando. Entonces, me Sí. acuerdo que dije, yo quiero hacer eso. Así quiero trabajar yo. Y voy a encontrar la forma de hacerlo. Y me acuerdo que fui aprendiendo con el tiempo. Bueno, además tengo quizás también esa capacidad por ejemplo, soy muy observador, de ver y sin que me expliquen con palabras, solamente con mirar aprendo. Me encanta, soy muy observador. Entonces, de ver, aprendo. Entonces, claro, en un momento empecé a practicar y a hacer ensambles y cosas. Y yo pensaba, bueno, técnicamente no es tan complicado lo que estoy haciendo. Entonces yo pensaba, si técnicamente no es tan complicado lo que tengo que hacer, ¿por qué no me sale? ¿No? ¿Por qué no me sale un ensamble? ¿Por qué no me sale con la precisión que tiene que salir? Entonces, claro, y en ese momento tuve como una especie de, no sé si llamarle de epifanía o qué, que me di cuenta de algo y dije, bueno, si yo conozco técnicamente qué es lo que tengo que hacer y cuando lo voy a aplicar a la práctica no me sale, es por falta de paciencia.
Entonces dije, bueno, voy a dejar de centrarme en lo técnico y voy a empezar a ejercitar la paciencia. Y cuando empecé a trabajar un poco más en mí, en mi ansiedad, digamos, de querer terminar todo rápido y querer hacer todo rápido, cuando empecé a trabajar un poco más en mi ansiedad y empecé a trabajar la paciencia, ahí se empezó a reflejar. Y ahí me empecé a dar cuenta que las cosas empezaban a salir como yo quería. Entonces, a veces uno se frustra porque dice, no, no me sale esto, no me sale otro, pero a veces el que no salga algo no es por falta de habilidad, sino muchas veces por falta de paciencia y de no controlar ese impulso, esa ansiedad de querer terminar rápido, ¿no? Quizás hará 6 meses atrás que le compré un curso a Germán Peraire, que también es otro gran referente, que de hecho de las entrevistas que vi, de las que tú hiciste, he visto varias, y una de las que más me gustó fue la que hiciste con Germán, porque me siento identificado en el sentido, es un tipo que transmite mucha paz, Sí. ¿no? Sí. Y me encanta, dice que yo estoy completamente de acuerdo con eso, que es, comenzamos un proyecto y la premisa es hacerlo bien. No importa el tiempo, vamos a hacerlo bien. Sí. Entonces eso me encanta. Para mí también ha sido Germán un gran referente también últimamente. Sí, seguro. Y como te digo, he aprendido mucho y lo bueno de comprar esos tipos de cursos es que está todo mucho más ordenado, ¿no? Claro. Mucho más ordenado el temario, todo uno aprende muchísimo. Y bueno, ahí también fue un gran puntapié, aprendí muchísimo con él en ese curso, realmente muy, muy bueno. Excelente. Y bueno, así ha sido mi camino de aprendizaje y uno nunca termina de aprender, ¿no? Siempre, todos los días está aprendiendo algo nuevo y siempre, quizás como te decía, soy un poco perfeccionista y esa sensación de repente de terminar un proyecto y quedar contento, me encanta como queda, pero no estar conforme 100%. A veces pienso que si eso realmente será bueno, porque de repente puede generar un poco de ansiedad también, ¿no? El ser Sí. tan perfeccionista. Pero bueno, uno con el tiempo igual va encontrando un equilibrio, ¿no? Va encontrando un equilibrio y sí, está bien ser perfeccionista, pero tampoco irse a los extremos, ¿no? O sea, ningún extremo es bueno, ni para un lado ni para el otro. Es como que uno va encontrando el camino del medio y se va centrando y bueno. Yo creo que básicamente pienso que hacer un proyecto que a uno le guste como queda, y sí, queda un poco esa sensación de quizás lo pude haber hecho mejor, lo puedo hacer mejor, pero también tiene que darse esa sensación de paz. Cuando uno le queda esa sensación de paz, que digo, bueno, terminé el proyecto, me gusta cómo quedó, podría haber hecho esto de esta manera, y me genera ese aprendizaje para la próxima vez hacerlo mejor, pero que a su vez me genere paz y no me quede con esa ansiedad de, qué lástima que no lo hice mejor. No, es simplemente verlo como un aprendizaje, analizar qué se hizo mal y quedarse en paz también, ¿no? De alguna manera. Y conforme también, ¿no? Contento. Tengo algunos diseños, sí. Inclusive ya muchos de esos diseños son videos que he subido a YouTube y he comenzado a vender muebles, sí. Sí, Okay. sí. Y tengo algunos objetos y cosas que he comenzado a vender, sí. Inclusive después de subir a Instagram, el otro día vendí una de las primeras piezas que había diseñado y bueno, y ahora se empezó a mover, que es un soporte. Acá en Uruguay se usa mucho, se toma el mate, que es una bebida que se toma, no sé si lo conoces tú, el mate. Sí, sí, claro. Y bueno, y acá es muy común andar con el termo, que es como el termo, y el mate, y se usa un soporte, como una canastita que uno lo lleva, ¿no? Que se llama matera. Entonces yo diseñé una que me gustó mucho cómo quedó, que de hecho subí el video a YouTube. Y bueno, y tuvo éxito y bueno, y ahora empecé a fabricarlas. Eso es un diseño exclusivo mío y gustó bastante, ¿eh? Y me han pedido algunas, así que el otro día se fue la primera y ya tengo varias en camino. Que las estoy haciendo en madera de haya y caoba, que son dos maderas muy lindas, que me encanta combinarlas y trabajarlas. Sí. Bueno, ahora estoy armando el taller, ¿no? Me mudé a un taller nuevo y me falta hacer varias cosas para... Por ejemplo, tengo un proyecto que lo voy a subir, creo que pronto lo voy a comenzar. Me voy a hacer una mesa para router, para fresadora. Okay. Entonces, claro, y la voy a hacer porque pensando dije, bueno, este es un proyecto importante porque la mesa de router creo que va a ser una de las herramientas que más utilizo, que más voy a utilizar haciendo algunos proyectos que tengo en mente. Y quiero que sea algo sólido, quiero que sea algo bueno. Entonces, bueno, invertí algo de dinero y compré los accesorios necesarios
compré una fresadora por Amazon, de esas fresadoras Bosch que van y compré también una base, un router lift. No sé si tú conoces cuáles son los router lift, Sí, sí. pero compré uno de los buenos, eso que tú le colocas la fresadora abajo y ya tiene el sistema de elevación, tiene Sí. todo. Ajá, sí, sí, claro. Entonces, claro, ya compré esos accesorios que no son muy económicos, pero decidí invertir ese dinero porque es una herramienta realmente muy importante, que voy a utilizar mucho. Entonces, decidí hacerla bien. Y bueno, más adelante quizás suba el video, voy a hacer el mueble de la mesa de fresado, voy a hacer todo, o sea, toda la estructura del mueble, voy a colocar la fresadora. Inclusive también hasta compré esas llaves de interruptor que tienen la palanca roja de stop. Compré también una llave de esa. Okay, Y, sí, sí. y básicamente me voy a armar una mesa para router, que es una herramienta que necesito ya. También tengo pendiente hacerme un mueble para afilar, un mueble de afilado, porque al fin y al cabo es importantísimo tener un mueble de afilado, porque uno de repente no afila las herramientas o no les mantiene el filo por no tener un lugar cómodo para ir. Es simplemente ponerse a afilar y no tener que estar buscando las piedras que están guardadas en un mueble, colocar una base arriba de la mesa para que no se ensucie. Entonces, eso no es práctico. Entonces, ahora también un proyecto pendiente que tengo es hacerme un mueble para afilar Para afilar. y poder colocarlo en el taller. A veces cuando preguntan mucho con qué herramientas comenzar un emprendimiento de carpintería, si existe la posibilidad, yo creo que la primera máquina que yo compraría es la sierra de banco. Sierra de banco, sí. Porque creo que es la más versátil de todas. Y Sí. después el router. Sí, sí, seguro. Sí, ambos le dan mucha velocidad a cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Claro. Claro, hay herramientas más importantes en realidad, pero son mucho más costosas. Por ejemplo, creo que la más importante es tener una canteadora y un cepillo. Porque eso es lo que nos permite preparar la madera para comenzar cualquier proyecto. Sin eso. Claro. Pero bueno, creo que yo hasta ahora lo sigo haciendo el canteo, pues no tengo canteadora. Ya estoy en un proyecto, estoy en proceso de comprarme una canteadora combinada con cepillo, de esas más industriales. Porque bueno, cantear a mano es un poco complicado. Y claro, tengo la persona donde la barraca donde yo compro la madera, que es una carpintería grande que hay aquí, que es un amigo, tienen máquina y de repente les pido, cuando compro madera para hacer un proyecto, les pido que me hagan cara y canto. O mínimo que me hagan cara de una madera en la canteadora que tienen ellos. Entonces ahí agilizo bastante más el trabajo. Claro, máximo puedo hacer 2 proyectos en paralelo. Ya más no porque sería una locura, o sea, no. Claro. Mucho estrés, entonces no. Claro, lo mío es más artesanal también, no tengo un taller de producción en masa tampoco, ¿no? Sí, claro. Cuando es más artesanal uno hasta ahora no ha hecho fabricación. Sí, tengo algún proyecto que hago, por ejemplo, fabricación en serie, este producto que te contaba, las materas que hago para vender, es un producto que uno lo puede fabricar en serie, pero igual sigue siendo artesanal, ¿no? Sigue teniendo sus detalles artesanales de pulir la madera, de cepillarla para dejarla pronta, de fresar, no sé, porque tiene terminaciones finas, entonces, Claro. con ensamble escuela de Milán y cosas así, entonces, claro, más allá de que uno prepara la madera de forma seriada, pero después los detalles finales se hacen de forma dedicada, ¿no? De alguna manera es tu pasión la carpintería, ¿no? Sí, claro. Porque yo, de repente, a mí me gusta bastante el tema del desarrollo personal y cómo, por ejemplo, una manera de encontrar, ¿no? Está buenísimo cuando una persona encuentra su pasión y le puede dedicar tiempo. Y muchas veces, de repente, a una persona, pero ¿cómo haces para encontrar tu pasión? ¿Cómo? Pues yo no sé para qué sirvo. O sea, por ejemplo, y creo que una manera, lo que tú decías, ahí me llama la atención, lo que tú decías, una gran manera de encontrar y de saber cuál es tu pasión es cuando tú te pones a hacer una actividad y perdiste la noción del tiempo. Exacto. Cuando tú te pones a hacer algo y pierdes la noción del tiempo, bueno, es muy probable que eso sea lo que te apasiona hacer, Sí, sin duda. ¿no? Sin duda. Sí, sí. Entonces ahí fue cuando me descubrí que la carpintería era mi pasión. Una de mis pasiones. El eucalipto es una madera linda también de trabajar, ¿eh? Pero el haya. Bueno, esas 3 son las que creo que son las que más me gustan porque no he probado trabajar con otras maderas. Por ejemplo, haya, caoba, nogal.
Y también probé, bueno, el apacho, que hice una tabla un tiempo, pero es una madera ya más complicada de cepillar eso, porque esa sí que es una madera muy dura. Sí. Y no solo que desafila todas las herramientas, Ah, sí. todo. Sí, sí, desafila todas las herramientas, sí. Por más, es una madera que el lapacho amarillo, me acuerdo cuando hice una tabla de asados, me dice con lapacho, Ujú. cuando la corté en el taller, la cepillé, larga como una especie de tiza amarilla, como el tóner de las impresoras amarillo que ensucia todo. Ah, sí. Es como amarillo, así como ese amarillo de impresora, de tóner, como el Ajá, sí, polvo sí, de sí, sí. tóner. Ajá. Bueno, sí, es impresionante. Ensucia todo, y además es medio picantón, medio como tóxico para respirarlo. Oh, mira. Y es tremenda. O sea, es muy linda la madera, pero realmente trabajarla no está tan bueno. Ah, ok. Se defiende todavía la madera, ¿no? Claro, trabajar no está tan bueno porque, claro, uno ensucia todo el taller. Sí. Queda todo teñido de amarillo. Oh, imagínate. Híjole. Sí, inclusive yo me acuerdo que subí unas fotos a Instagram del cepillo de banco, me había quedado todo amarillo. Sí. Actualmente sí, yo creo que sí, ya me Sí. considero ya más quizás carpintero, ¿no? Que voy por el camino actualmente de la ebanistería. Me gustaría aprender bien el tema de la ebanistería, ¿no? Me considero, sí, actualmente yo creo que sí, porque ya uno cuando tiene la capacidad ya de hacer muebles, hacer cosas, Sí. sí. Pero claro, en el sentido de que no me considero porque no tengo, o sea, una formación formal, digamos, ¿no? Valga la redundancia, de carpintero. Entonces, he sido siempre autodidacta, pero bueno, últimamente me he ido perfeccionando un poco más. Claro. Pero como digo, como no tengo, o sea, no estudié carpintería, Sí. entonces es raro igual. ¿Qué soy? ¿Carpintero? ¿Jovista? No sé. Sí, sí, lo entiendo. Entonces digo, de alguna manera digo, eso es simplemente un nombre, es simplemente es un título que uno se pone, pero en realidad no quiere decir mucho tampoco, ¿no? Digo, yo creo que lo importante es lo que uno hace y los resultados que va obteniendo, ¿no? Digo, más Sí, allá del cartel que uno se ponga, digo, no sé si es tan importante eso, ¿no? claro. Sí, lo entiendo. Es más importante uno mejorar, que le apasione lo que haga, estar feliz con lo que uno hace, creo que ya con eso es lo más importante. Y después, bueno, el gran tema que creo que nos pasa a todos, ¿qué madera es? ¿Qué madera es esa? Cuando le preguntan, ¿qué madera es? Que uno ve una madera y no sabe qué madera es, Mm, ¿no? claro. Y bueno, eso básicamente, al menos yo, no sé si hay un librito para saber, uno puede saber qué madera es con el olor, con el tocándola, mirándole la veta. Una forma también de ver es mirando la testa, también es una forma también de darse cuenta ya con... Pero básicamente eso se adquiere con experiencia, Sí, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que el cedro tiene un olor característico, más o menos sé cuál es la veta que tiene y sé el olor que tiene. claro. El haya es una madera que la he trabajado mucho y ya le conozco la veta y las pintitas y todo, y la veo y ya sé cuál es. Mm, El roble, por ejemplo, el white oak, que le llaman el roble americano, ujú, es fácil de distinguir. Uno lo ve y ya se da cuenta, esto es roble o esto es nogal, sí, ¿no? Pero básicamente eso te lo da la experiencia de usar las maderas, de trabajar la madera. sí, Eso más que nada, o sea, no hay que entrar de repente en esa ansiedad de querer saber todas las maderas que existen, es imposible. claro. Uno va trabajando con maderas y las va conociendo y ahí se va dando cuenta. Después cuando va a algún lado, mira un mueble, este mueble es de roble. Sí, Mira, este mueble está hecho en madera de haya, mm, ¿no? Y si no está teñido, porque si tiene tinta ya es más difícil de repente mirarlo. sí, claro. Pero, por ejemplo, el nogal es una madera, el nogal americano es una madera bastante fácil de distinguir por el color y las vetas y el color característico del nogal, ¿no? Sí, O el ébano, por ejemplo, que es casi negro, sí, el oscuro, ébano, sí, claro. ¿no? Pero bueno, básicamente eso lo da la experiencia también, ¿no? Sí, claro. No hay que frustrarse si de entrada uno no sabe qué madera es, porque yo veo mucho trabajo de repente, proyecto en YouTube y qué madera está usando y no tengo ni idea. De repente miro una madera y no sé. Ujú, O sea, son muy pocas las maderas que puedo identificar porque las he trabajado. sí, Pero tú sabes que fue una manera tan increíble porque a veces yo creo en esa, no sé, yo soy un tipo igual de fe, ¿no? Más allá de que no participo en ninguna religión ni nada, yo creo en algo, sí, creo en Dios, soy un tipo de fe. Porque todo se dio de una manera increíble, porque me acuerdo, para terminar esto, ¿no? Cuando estaba en Chile, que tenía que hacer la ujú, mudanza, estaba preocupado y pensaba, ¿qué empresa me va a llevar las cosas? Porque todas me cobraban carísimo. Y
tengo que buscar una empresa que no me cobre tan caro y que sea confiable. Y me acuerdo que iba por la autopista manejando, estando en Chile con mi esposa al lado, y yo le comentaba a ella, estoy preocupado porque no sé cómo voy a hacer, qué empresa voy a contratar que no me cobre tan caro y que me lleve las cosas hasta Uruguay. Y tú sabes que en ese momento se cruza por el costado mío, cruza un camión y se pone adelante mío, un camión. Ajá. Y decía, Transporte Uruguay-Chile, decía. Y estaba el número de teléfono y el mail. Y con esa fue con la empresa que concreté. Fue la que me cobró más barato y fue la que me trajo. Increíble, ¿no? Pero esas cosas que uno puede entender cómo pasan, ¿no? Y fue así. Y es como que había alguien mirándome arriba. Ahí tenés la respuesta. Mira, no te Claro. preocupes. Está todo bien. Claro. No te preocupes que todo se va a dar. Sí. Y fue increíble esas cosas que uno no entiende, ¿no? Claro. Y bueno, y a mí en mi vida me han pasado muchas cosas de ese estilo. Entonces, no sé, creo en algo porque evidentemente yo qué sé, no sé cómo explicarlo. Sí. Pero bueno, eso era para finalizar. Y tú me habías hecho una pregunta. ¿Cómo veo yo el tema ¿Cómo veo el tema de la carpintería, no? Sí, ¿cómo ves el auge de la carpintería en tu país, en los países de habla hispana, ¿no? Yo creo que hay para todo, ¿eh? Yo soy una persona, a mí me gusta creer, y recuerdo algo que dijo Germán en la entrevista, cuando tú le hiciste la entrevista, sobre los pensamientos limitantes, Sí. ¿no? A mí no me gusta tener pensamientos limitantes y creo que hay para todo, que hay lugar para todos. Hay lugar para la fabricación de cocinas en serie, hay lugar para los muebles a medida, hay lugar para los muebles más exclusivos de banistería. Yo creo que se está poniendo muy de moda, al menos me pasa a mí, que lo veo de esa manera, se está poniendo muy de moda también el mueble de calidad. Es como que está volviendo otra vez eso del mueble bien hecho, del mueble que puede durar generaciones. Y hay mercado, ¿eh? Yo lo he visto que hay mercado. De repente uno puede pensar que no, pero justamente eso es un pensamiento limitante y a mí no me gusta tener esos pensamientos limitantes. Me gusta creer que sí hay. Claro. Y es increíble, porque cuando uno empieza a creer que sí hay, las oportunidades empiezan a aparecer. Sí. Y te empezás a cruzar con la gente que va a ser tu cliente, que le gusta también los muebles así. Y como digo, yo creo que hay un auge de vuelta con el mueble de calidad, ¿eh? Sí. Como te digo, o sea, hay un lugar para la melamina, hay un lugar para el mueble de calidad. Porque son cosas distintas en realidad, Sí. ¿no? Está, como te decía, una cocina, a mí me encanta que sea de melamina. Pero una mesa de comedor tiene que ser de buena madera, un mueble para TV, por ejemplo, buena madera, una mesa de centro, o por ejemplo, un mueble de cocina, pero ya un estilo, por ejemplo, un mueble vajillero que le llaman, que ya son muebles más estilo de Sí. banistería. Hay un lugar, yo creo que hay lugar para todos, ¿eh? Yo creo en eso de que hay para todos, ¿eh? No creo mucho en la competencia tampoco por ejemplo, de que alguien me vaya a sacar el trabajo porque yo enseño. Digo, no tengo mucho ese miedo, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube muestro todo. Todo lo que yo aprendo lo muestro. No me guardo ninguna técnica, nada, porque no tengo ese temor de que venga alguien y aprenda lo que yo sé hacer y me saque el trabajo. No, porque sé que hay lugar para todo, Claro. ¿no? Sé que todos tenemos nuestro estilo y siempre va a haber alguien que le guste tu trabajo. Siempre. Sí, exacto. Hay países más favorables que otros, obviamente, yo que sé, Uruguay es un país que de repente es un país más chico, pero si uno vive en México, por ejemplo, o en Chile, que son países mucho más grandes, con mucho más gente, claro, es más fácil de repente, pero no quiere decir que sea imposible vender un mueble, ¿no? de calidad.